Dicen que en el mundo de las inversiones la información es poder. Hoy vamos a compartir contigo los datos más importantes y exclusivos del mercado inmobiliario en Asunción, la ciudad que está atrayendo a inversionistas locales e internacionales como nunca antes. Este es el podcast de ProInvest, el podcast que te va a contar todos los secretos de cómo invertir en departamentos de manera rentable aquí en Asunción. Soy Ariel y hoy, junto a mi socio Juan y nuestro invitado especial Alejandro López de Infocasas, vamos a analizar al detalle las zonas, tipologías y precios que dominan el mercado. Si estás pensando en invertir, este episodio te dará las herramientas claves para poder hacerlo bien. Así que comencemos. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, Ariel, muchas gracias por la introducción. Gracias, Alejandro, por venir. Estamos muy contentos de tenerte. Sabemos que sos una mina de información en el sector inmobiliario, un referente y alguien que Así es. estuvo acá, creo, desde el inicio de todo el boom inmobiliario hace ya varios años. Así que queremos que nos cuentes ahí todos los secretos y nos des información, digamos, fidedigna de lo que es el mercado inmobiliario acá. Así que empecemos. Sí, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias Ariel, gracias Juan. La verdad que Paraguay por suerte está pasando un buen momento. Hace 10 años que estamos por acá. Así que creo que alguna información en mi cabeza tengo, pero siempre decimos lo mismo en Infocasas. Una cosa es la percepción, uno lo que puede percibir a nivel de lo que pasa en el mercado, y otra cosa son datos, y eso es lo que tenemos a través de lo que tiene que ver con el portal de Infocasas, donde cada clic es estudiado y donde cada clic sabemos qué es lo que realmente pasa. Entonces, una cosa es la percepción y otra cosa son los datos. Y bueno, si quieren datos, puedo dar datos, si me pagan, pero la idea es por lo menos develar algunas cositas que hay en el mercado inmobiliario de Paraguay que realmente está pasando por su mejor momento. Qué bueno, gracias, Alejandro, en serio, por estar acá y darnos tu valioso tiempo. Y bueno, yendo un poco ya al quid de la cuestión, para empezar, hablemos un poco de Infocasa, Alejandro. Nos gustaría que nos cuentes cómo nace esta plataforma, cómo evolucionó también durante el tiempo hasta convertirse en lo que es hoy. Hoy es un referente para el mercado inmobiliario, no solamente en Paraguay, sino también en Latinoamérica. Así es que comentanos un poquitito de eso, Alejandro. Dale, te cuento. Infocasas nace hace 14 años en Uruguay. Fundamos Infocasas con un socio, Ricardo Freyú. Y tuvimos una primera ronda de inversión a nivel de Infocasas y con eso nos permitió internacionalizar la marca. Vinimos a Paraguay hace 10 años, en octubre de este año 2024 cumplimos 10 años. Abrimos Bolivia después, abrimos Perú y después en una ronda de inversión posterior vendimos lo que es la marca juntamente con otras marcas de América que son Yapo en Chile, Finca Raíz en Colombia y Encuentra 24 en todo lo que tiene que ver con Centroamérica, mucho más fuerte capaz que en Panamá, Costa Rica y algunos más, pero tienen hoy en día, Encuentra 24 son 10 países en Centroamérica. Y todos somos una misma empresa que se llama 360 Latam. Okay. Y tenemos más de 15 mercados en América. Y nos tocó la parte de venir a Paraguay. Ya veníamos escuchando determinadas cosas de Paraguay a nivel de que como que había algo que estaban haciendo y vinimos sobre todo pensando en Mercado Libre, que estaba auspiciando un evento que se llama E-Commerce Day. Y dijimos, si Mercado Libre está ahí, algo bueno debe pasar a nivel tecnología, que era un poquito más la parte que ya estábamos empezando a evolucionar. Pero siempre arrancamos, por lo menos en Infocasas, arrancamos con una revista y esa revista era convertirla en un portal. Yeah. Acá empezamos de la misma manera, arrancamos con una revista. Después pasamos más que nada a la parte de datos de lo que tiene que ver con el portal, propiedades, compra, venta, sobre todo muchas veces viviendas usadas. Y ahí empezamos a pasar toda esa información a lo que era
el portal inmobiliario en el cual nos convertimos en líderes, donde tenemos casi 1 millón de visitas por mes. Tenemos 170.000 propiedades en el portal, que de verdad que para Paraguay es una locura. Sí, es muchísimo. Hoy en día a nivel de datos hay casi 5.000 agentes de propiedades. Creo que cuando vinimos habían 400. Hoy en día, cuando vos tenés un mercado inmobiliario pujante, obviamente siempre hablamos de datos y obviamente el mundo inmobiliario es una de las cosas que domina el mundo. Si vamos a negocios en cierta forma populares, por llamarlo de alguna manera, el entretenimiento paga, Claro. paga muy bien. Sí. Veamos el contrato de Messi, que capaz que es de 500, 600 millones de dólares al año. Veamos el contrato de Cristiano Ronaldo, o Federer fuera de las canchas, o Nadal fuera de las canchas, o determinados valores a nivel del mundo del entretenimiento. Taylor Swift. Todo ese tipo de... La música, el deporte, todo eso que es entretenimiento paga. Totalmente. Ahora, en el mundo real, puro y duro, todo el mundo quiere una casa. Todo el Es decir, mundo necesita una casa. necesita una casa, sea China, sea Japón, sea Tailandia, sea donde vos quieras, querés tu techo. Correcto. Y creo que Paraguay, en cierta forma, en ese sentido, es donde creo que se empezó a acoplar a otro tipo de techo, que era el que por ahí no tenía mucho, que era el de edificios. Claro, porque Infocasas nace con ese concepto de casas primeramente. Sí, nace con un poco con el tema de las casas, pero lo que pasa es que Paraguay, si vos comparás un Pocitos de Uruguay, un Punta Carretas de Uruguay, que es de donde venimos nosotros, Sí. es decir, tenés cientos de edificios. Y Paraguay, Asunción, sobre todo capital, vos venías y no tenías tanta cantidad de edificios. Claro. Tenías algunos en el centro y todo lo demás. Entonces ahí es donde empieza el boom de los edificios en Paraguay, el boom de las propiedades en Paraguay, el boom de construir más y hacer que la gente viva mucho más capaz, por llamarlo de alguna manera, un concepto que para Paraguay todavía no estaba acostumbrado, Sí. pero el vivir en apartamentos más chicos, pero mucho más cerca de tu Cerca zona de de tu- incidencia. Así es. Entonces ahí es donde empieza a crecer todo lo que tiene que ver con la cantidad de propiedades que empiezan a haber en Paraguay y obviamente que la gente se empieza a dar cuenta de que hay un valor, de que hay una comisión, de que hay una plata por ganar. Y ahí la información tiene valor. Ahí Y que la información tiene valor Sí. y que realmente la gente empieza a tener a decir, bueno, puedo ganar plata a través de esto. Claro. Y eso hace que, obviamente, el mundo inmobiliario en todos sus sentidos empiece a crecer. Tanto a nivel de construcción, tanto a nivel de desarrolladores, tanto a nivel de comercial que hay en el mercado. Y realmente en los últimos 10 años, por lo menos en los que nos ha tocado a nosotros, hemos visto un crecimiento de Paraguay que capaz que en su momento era inimaginable. Sí. Y Paraguay hoy en día está transitando por ese camino que para mí está divino y me parece que todavía tiene por lo menos 10 años más por delante de un crecimiento estratosférico sostenido y que realmente se está viendo de muy buena manera. Bien, Ale, no sé si mencionaste, pero me pareció que faltó Argentina. ¿Cómo están en Argentina? ¿En Argentina también están en Infocasa? No, no están ahí todavía. Ahí es que... No estamos en Argentina. La verdad que las connotaciones de Argentina... Imagínate para nosotros en Infocasas, sobre todo, salir de Uruguay, que somos un país de 3 millones de habitantes, para meternos en uno de 45. Sí. No había ninguna posibilidad. Claro. Imagínate para nosotros uruguayos salir y meternos en Brasil. 200 millones de brasileros y encima con un tema de idioma. Imposible. Y después, obviamente, por ser un país chico, necesitábamos también un país un poco más chico, ¿no? Más allá de... escalando. Sí, Vos para ir sabés que escalando. a mí o sea, recuerdo, nosotros crecimos con, vamos a decir, Infocasa. con Infocasas, ¿verdad? Sí. Con el suplemento de Infocasa que era la revista, ¿verdad? Ujú. También con los eventos que hacían ustedes. Y yo recuerdo en un evento de ustedes que ustedes contaban justamente que Paraguay fue el primer paso afuera de Uruguay y que para ustedes debe ser súper importante porque, bueno, a partir de ahí, como comentaste, hoy están en millones de países y escuché en aquella vez en una presentación de ustedes
que había otras empresas del rubro inmobiliario y hablaban de Paraguay como un buen destino para empezar a internacionalizarte. Por un tema de mercado, claro, vos te ibas a Uruguay, 3 millones de habitantes, querías escalar a Argentina, pero hay muchas empresas que empiezan en sus países y después Paraguay es el primero que ellos invierten, a lo mejor por las facilidades de operar, no sé, ¿verdad? Y también por el tamaño del mercado, que no te estás tirando a una pileta muy, muy profunda. Me pareció siempre muy interesante que Infocasa, bueno, su primera conquista fue acá en Paraguay. La realidad es que, obviamente, para un uruguayo salir fuera del país ya es un logro. Le pasa lo mismo a Paraguay, que estamos rodeados por dos gigantes. Es más, el otro día decía, ¿no? Yo me sentí en Paraguay como que tenía más hermanos o por lo menos culturas mucho más similares que a veces que hasta con un argentino. Que de repente ustedes están mucho más en conexión porque Exacto. hablan parecidos. Es más, digo, no hay una sola persona en Paraguay que me haya preguntado primero sos uruguayo antes que preguntarme si soy argentino, ¿no? Eso es una realidad. Pero lo que pasa es que a nivel cultural después los dos países estamos rodeados de dos gigantes, Claro. que en cierta forma no es que nos tienen maniatados, pero muchas veces dependemos de ellos. Muy influenciado por lo menos. Es decir, no es lo mismo que 100.000 uruguayos vayan, 150.000, 200.000 uruguayos vayan a Buenos Aires, que termina siendo un puñado de gente, a lo mismo como nos pasó, porque me termino sintiendo paraguayo, pero como nos pasó que vengan 35.000, 40.000 hinchas de Racing a Asunción, no es lo mismo. No, para nada. Esos mismos 40.000 personas en Montevideo y te hacen una turba, ¿entendés? Es decir, más allá de que obviamente el comportamiento es bueno y todo lo demás, pero obviamente te genera mucho más ruido y a las dos ciudades nos termina pasando exactamente lo mismo. Entonces, y obviamente pueblos que terminan siendo ciudades, que obviamente la gente se conoce. En Uruguay había una publicidad que llamaba Nix, que era como la competencia de la Coca-Cola, ¿no? Sí. Y la publicidad de ellos era, en Uruguay nos conocemos todos. ¿Y por qué? Porque empezabas a hablar con uno y te decía, che, ¿conoces a fulano? Ah, sí, porque su hermana, no, porque su hermano, no, porque su tío. Y al final terminabas haciendo una conexión de gente que terminaba haciendo que en Uruguay nos conocemos todos. Claro. Lo mismo pasa acá. Y acá termina pasando exactamente lo mismo. En Argentina capaz que vas a hacer eso, o ni que hablar en Brasil, ¿no? Es imposible, no se conoce nadie. No se conoce nadie. Entonces ahí es cuando sentís que en Paraguay te sentís un poco más cómodo a nivel de que la gente se conoce, que podés hacer cosas, de que te tratan bien, de que realmente hay una conexión que realmente te permite trabajar y sentirte a gusto. Ni que hablar de que Paraguay tiene, siempre digo lo mismo, ¿no? En Uruguay vos preguntás, ¿dónde queda tal dirección? Y el uruguayo es súper amable, te dice, mirá, tenés que doblar acá, 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 acá. En Paraguay te acompañan. En Paraguay dan ese paso extra de decir, bueno, pará, es acá, 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 pero vení, yo te llevo. Y vos decís, ¿cómo? Si te acompaño, dale, vení, no te pierdas. Y ahí es donde creo que no solamente el uruguayo, sino todo el que viene se siente cómodo y dice, wow, está llegando a una ciudad que no solamente está creciendo a nivel inmobiliario, que no hay una burbuja inmobiliaria para que la gente no se asuste también donde esté mirando, no hay una burbuja inmobiliaria, está creciendo y que realmente tenés un país que es amable, que es simpático con la gente y que hace que te sientas muy cómodo. Gracias Alejandro por tus palabras. Y hablando de crecimiento, ¿cuáles son los planes a futuro de crecimiento de Infocasa? Porque hablaste que casi ya están en todos los países salvo, ¿verdad? Argentina. ¿Cuáles son los planes que tiene Infocasa? Sí, en general. Planes es Bolsa Nueva York. Ah, bien. Los planes es que todos los países en los cuales estamos, no solamente con Infocasa, Finca Raíz es líder en Colombia, Yapo es la competencia de Mercado Libre, Encuentra 24 en muchos de los países de Centroamérica es líder, es que todos los países en conjunto, las 4 empresas hermanas, vayamos a la Bolsa Nueva York en el año 2025-2026. Ese es un poco el plan a futuro. Sí es
seguir metiéndonos en el rubro inmobiliario de buena manera, de buena perspectiva para lo que tiene que ver con los desarrolladores y hacer que realmente entre todos podamos hacer que el mercado inmobiliario, en cierta forma, como nos termina pasando en Paraguay, el 90-95% de las cosas pasen por Infocasas. A veces como dato, a veces es capaz que hay alguien que no está en Infocasas, pero cuando le ofrecen un precio, seguro entra a Infocasas y termina comparando un precio para saber si lo que está comprando está bien o está mal. Sí. Me pasa con algunas inmobiliarias que de repente no publican en Infocasas y me dicen, mira, ¿sabes una cosa? Tengo que publicar en Infocasas. Tengo un cliente que agarra y me pasa 20 contactos, 20 propiedades y esas 20 links son de Infocasas. Y si no estás en Infocasas, seguro estudias Infocasas. Nos pasa eso en Paraguay y capaz que Paraguay terminó siendo un epicentro completamente distinto a otros países en los cuales estamos. Pero queremos que en todos los países en los cuales estemos podamos ser referentes. Es cierto, ya mira, perdón que te interrumpa, estuvimos en un podcast con una persona que viene un poco lejos de acá y él nos comentó, no, Infocasa es, cuando le hablamos de Infocasa, que teníamos un podcast contigo, no, es súper referente, yo reconozco, ¿verdad? Es la herramienta más confiable, nos decía él, para buscar. Y es de República Checa. Y es de República Checa, o sea, para darte fe de lo que estás diciendo, nomás te comento eso. Ok, sí, logramos a nivel, justamente cuando vos tenés mucha cantidad de propiedades, cuando tenés muchas inmobiliarias, cuando tenés un montón de información dentro del portal, Google obviamente te lo valida y eso permite que cuando alguien pone venta propiedades en Paraguay, venta propiedades en Las Mercedes, venta propiedades en Luque o donde sea que estén, Infocasa sale primero como en lo que tiene que ver con el SEO de Infocasas mismo, ¿no? Y realmente eso te permite posicionarte de una manera única. Bien, primero, en todas las búsquedas. Y la gente entra a Infocasas. Y una vez que entras en Infocasas es muy difícil salir porque si vas al segundo sitio, seguramente capaz que sea un RE/MAX o un Century o algo por el estilo, y la información que tenés es en cierta forma un poquito más acotada. Capaz que un RE/MAX hoy en día tiene 10.000, 15.000 propiedades, no deja de ser un montón. Claro. Pero 170.000 es bastante más. Sí. Entonces, sí o sí tenés todo el núcleo de propiedades de Paraguay hoy en día, ¿no? Centrándonos en Paraguay. Claro. A nivel internacional es seguir, por ejemplo, para el año que viene, a nivel de Infocasas Paraguay, vamos a hacer un evento en Santa Cruz, vamos a hacer un evento en Lima, estamos yendo a Santiago de Chile y realmente es sorprendente cómo con Infocasas hemos tratado de hacer que Paraguay pegue, Paraguay esté en boca de todo eso. Me ha pasado de ir a Chile y de que del 100% de las personas, un 80% preguntaran por Uruguay antes que por Paraguay, a nivel de lo que hemos hecho, porque siempre vamos con Uruguay y Paraguay, que son países completamente estables y la gente quiere invertir. Y hoy en día es completamente al revés. Vas a un chileno y te dice, quiero ver qué hay en Paraguay, qué está pasando en Paraguay. Me ha pasado de que el último evento que hicimos en Chile, las propiedades que se vendieron fueron de paraguayos y no de uruguayos. Y me pasó de ir a Mendoza y el 100% de los desarrolladores eran de Paraguay. ¿Por qué? Porque Paraguay está pegando fuerte en lo que tiene que ver con América y eso hace que mucha gente se interese. Por eso vamos a ir a Santa Cruz, vamos a ir a Lima y después algunos desarrolladores han detectado determinados leads de Colombia. Vamos a hacer un evento con Finca Raíz en Colombia y seguramente ofrezcamos también lo que es Miami para inversiones en Paraguay. Bueno, dijiste que no estaban presentes en Argentina como Infocasa ofreciendo propiedades ahí, pero por supuesto ustedes tienen un montón de público, audiencia o gente que busca de Argentina y los eventos que hacen ahí también, solamente que son propiedades de Chile, de Uruguay, de Paraguay. Bueno, y hablando de búsquedas, ¿qué es lo que busca la gente en Asunción? Porque en Asunción no todas las zonas son iguales, así que si nos puedes contar un poquitito cuáles son las 3 zonas más buscadas tanto por compradores, ¿sí? Como por inversores en Asunción. Bien. A ver, obviamente... ¿Y por qué también, verdad? ¿Por qué estas zonas son...? Obviamente hay que desmenuzar lo que tiene que ver con las propiedades, ¿no? Porque no es lo mismo para un inversor a la hora de invertir qué es lo que quiere comprar
que por lo general ahí siempre se va a ir a un dormitorio, Ujú. un monoambiente o un dormitorio, pensando más en estar en una buena zona, lo que siempre hablamos de un alquiler Airbnb, y todo lo que concierne a un inversor con una inversión baja, en cierta forma, porque termina invirtiendo más. Claro. No es lo mismo para un inversor invertir en un apartamento que por lo general no se termina dando 300, 400 mil dólares, a que invertir esos 400 mil dólares en varias propiedades, que por lo general le termina rentando entre 5 propiedades, 5 por 8, por lo menos pensando en una propiedad de 80 mil dólares, en una muy buena zona, Sí. termina invirtiendo lo mismo y termina diversificando su Tiene dinero, una ¿no? inversión mucho más líquida porque puede venderla, ¿no? A diferencia de un departamento. Exactamente. Quiso vender uno, se hizo de 80 mil dólares, lo vendió y se hizo una plusvalía de 100 mil, y un montón de connotaciones que hace que su dinero sea mucho más rápido a la hora de invertir, ¿no? Después obviamente está lo que es el local, no como inversor, sino el local como vivienda, el local como familia, el local que dice, bueno, también quiero vivir cerca de mi zona de confort, y ahí creo que el local apunta mucho más a lo que tiene que ver con un 2 dormitorios, pensando también ya más en una pareja, más en un hijo, 2 hijos, y que realmente tenga apartamentos cómodos y que esté cerca de su colegio, de su lugar de trabajo y todo lo demás, ¿no? Yo creo que en esas zonas, lo que pasa es que ahí es donde Paraguay no tiene tan limitadas las zonas, ¿no? Es decir, vos vas a Uruguay y decís Positos y ya sabés el límite de Positos. Claro. Acá decís Villamorra y Villamorra empieza a extenderse un poquito más, y ya Villamorra llega a ser Recoleta Barrio Mariscal. y Barrio Mariscal, y ahí es donde empieza, las connotaciones de los barrios empiezan a ser complicadas. Me pasó capaz que con un cliente que a nivel de Google, y sobre todo pensando en que su proyecto estaba en el corazón de Fernando de la Mora, y sobre todo pensando en Fernando de la Mora, zona norte encima, que termina siendo una muy buena zona, y para Google era San Lorenzo, y lo pones ahí, y obviamente las protestas surgieron a flor de piel, ¿no? Sí. Y obviamente para Uruguay decirle no, no es San Lorenzo, lo de Google en cierta forma no es que esté mal, pero bueno, la municipalidad de Fernando de la Mora. Entonces ahí es donde realmente terminás teniendo. Sí, cuando hablas de Villamorra, terminás hablando de Villamorra, terminás hablando de Mariscal y terminás hablando de Recoleta. Y esa termina siendo una zona de mucha incidencia, sobre todo porque los shopping empiezan a tomar una preponderancia importante. Entonces el shopping de Mariscal termina siendo algo que termina repartiendo para todos. Sin duda que el Shopping del Sol, hoy en día con el Paseo de la Galería enfrente, termina siendo una zona de incidencia. Pasa exactamente lo mismo, mucho más cerca. Vos decís Barrio San Jorge y te puedo asegurar que le preguntás no sé, a 200 paraguayos y capaz que 2 te van a decir cuál es el barrio San Jorge, porque todo el mundo asocia que San Jorge es Iguazatí y no lo es. Entonces esa zona de San Jorge, Iguazatí, Carmelitas termina siendo una zona de incidencia, y no hay que dudar de que la zona del CIT, que es la zona un poco más venida de este lado de Luque, porque tampoco se termina conociendo, se conoce zona CIT. Me preguntás a mí qué barrio es ese, no tengo ni idea. No, tampoco. No tengo ni idea. Es más, me lo preguntás ahora y no tengo ni idea. Es más, ni lo estudié. Pero es la zona CIT. Y la zona CIT termina teniendo, capaz que con un montón de edificios que se están construyendo en la zona, una zona linda con muy fácil acceso a lo que tiene que ver con Asunción y toda esta zona. Porque realmente vos lo mirás a nivel fin de semana y termina siendo 7 minutos. Sí. Y capaz que un día de semana termina siendo 15, 20. Entonces esa zona empieza a tomar también una buena preponderancia, ¿no? Sí, así es. Y bueno, Alejandro, el mercado, de acuerdo a lo que estamos ya pimponeando ahora, mostró que evolucionó mucho en los últimos años, ¿no es cierto? Y viene muy encadenada la pregunta que te hizo Juan, esta que te voy a hacer ahora. ¿Cuáles son las zonas con mayor valorización, pero reciente, a tu criterio, de acuerdo a la información, la data que ustedes tienen? ¿Qué te parece que es lo que impulsó ese crecimiento? Hablaste, por ejemplo, recién de zonas de shoppings, del Sol, Paseo de la Galería, que ya es una zona al final, ¿verdad? Y la zona del Shopping Mariscal. ¿Cuáles son esas zonas de mayor valorización reciente a tu criterio?
digamos, durante los últimos, no sé, 5 años, te diría? Bueno, creo que primero que nada en el mundo inmobiliario el location termina siendo fundamental. Mm, Esas tres palabras reunidas en una sola terminan siendo el epicentro del terremoto donde vayas. claro. Y creo que esas zonas son las que hoy en día pueden llegar a tener una plusvalía mucho más grande, sobre todo para el inversor, o un poco como hablábamos con Juan, para quien va a comprar su vivienda y todo lo demás, y que su salida siempre sea para más. Vos no tenés en un location un apartamento que lo compres en 80 y lo vayas a vender en 78 o 82. Valga, por lo general en esa zona siempre vas a tener una plusvalía del 25%. Es más, capaz que terminás comprando muy en pozo, en el Friends and Family, muy en el pozo, y capaz que tu plusvalía está en un 30%. Entonces, hoy en día son las zonas que tienen mayor incidencia. No quiere decir que las otras no. No, claro, por supuesto. Pero obviamente el hecho de empezar a formar ese tipo de alianzas, por llamarlo de alguna manera, donde están 1, 2, 3, 4, Ajá. hace que también la zona empiece a tener esa plusvalía a nivel de edificios y que todos tengan la misma plusvalía. Obviamente, en un mercado en crecimiento como es el que está teniendo Paraguay hoy en día, hay algunos que necesitan vender más que otros y todo lo demás, y obviamente vas a encontrar capaz que ofertas. Esa es una realidad. Pero no quiere decir que los apartamentos no tengan esa plusvalía que uno necesite. ¿Tá? Vos vas a Montevideo, que es capaz que para mí, que lo comparo mucho, zonas donde tenés 78 metros cuadrados con 78 metros cuadrados y el precio es exactamente el mismo. Te va a variar lo que tiene que ver con qué amenities tenga o qué amenities no tenga, o si tiene dos ascensores o no tenga dos ascensores, o en la calidad del edificio en cantidad de años. Eso es lo que te va a variar. Pero el precio en determinada zona es lo mismo comprarle a Juan que comprarle a Ariel. El edificio va a ser casi el mismo, en la misma zona y todo lo demás, y la plusvalía te la va a dictaminar la zona. Shopping del Sol, Paseo de la Galería como una zona, Shopping Mariscal, van a empezar a transitar por esas mismas connotaciones a nivel del mundo. Porque Paraguay no es una burbuja a nivel del resto. Es lo mismo, te va a pasar lo mismo. Invertís acá, vas a comprar a tanto y vas a vender a tanto. Punto, se terminó. No le pongas un peso más, no le pongas un peso menos, porque si le pones un peso menos seguramente lo vendas más rápido. Si le pones un peso más, seguramente te tardes más en venderlo. Ahora, a nivel de alquiler te va a pasar exactamente lo mismo, y sobre todo para el inversor. Esta zona, el precio del alquiler es tanto. Punto, se terminó. ¿Querés alquilar $50 menos en vez de alquilar unos 600? ¿Querés alquilar unos 550? Alquilalo, lo vas a alquilar más rápido. Capaz que le sirve. Pero si lo alquilás $650, capaz que no lo alquilás. Pero el mundo inmobiliario, en cierta forma, y a nivel de lo que nos pasa en todos los países, es uno. De verdad es uno. ¿Sí? Es decir, pasa lo Y mismo. más ahora, ¿verdad? Con lo que vos mismo haces. Exacto. De la internacionalización de la información. Entonces, en todos los países te va a pasar lo mismo. Es decir, no quita de que Paraguay está transitando durante los últimos 7, 8 años, está transitando por un periodo donde hay un montón de edificios que se están construyendo y obviamente están sacando unidades a la calle. Pero esas unidades a la calle tienen un valor en pozo y van a tener un valor dentro de 5 años cuando el mercado ya esté mucho más estable, va a tener un valor. Ahora, te puedo asegurar que el inversor que compró hace 7 años y el inversor que compró 3 años de acá a 3 años, el precio en su momento va a ser el mismo. De acá a 5 años el precio va a ser el mismo. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Estamos transitando? Sí, estamos transitando. ¿Por qué? Porque hay un montón de unidades que van a estar. Ustedes con FERS recién están a nivel de pozo. Ok, van a terminar dentro de 3 años. Bueno, esos 3 años cuando salgan al mercado se van a topar con los que construyeron hace 5 años atrás. Pero están en la misma zona. Y esa misma zona te marca que el precio cuadrado es tanto. Punto. Se terminó. Que el alquiler es tanto. Punto. Se terminó. Ahora, sí vamos a tener que ayudarlo a nivel de gobierno a que tengamos mejores prestaciones a nivel sobre todo de préstamos hipotecarios. Claro, de crédito. De crédito. Fundamental para el mercado paraguayo. Fundamental.
Así es. Si me estaba hablando mucho del alquiler y de los precios de alquileres, ¿cuáles son las zonas con mejores alquileres o que mejor pagan o que la gente, bueno, tiene mucho que ver con la demanda, por supuesto, estabas comentando, pero ¿cuáles son esas zonas que pagan o que tienen más altos alquileres? Y bueno, En departamentos, precisamente. seguimos hablando por ahí de locaciones donde realmente hoy en día hay mucha gente trabajando. Eh, Pasó mucho a nivel de lo que tiene que ver, y obviamente también a nivel de la afuera, que es lo que te marca. Eh, Ahora, sin ir más lejos, hablando de la Copa Sudamericana, Sí. ¿dónde estaban todos? Shopping del Sol, Paseo de la Galería, Shopping Mariscal, porque ahí es donde se terminó cumpliendo el Airbnb, donde estaban todos y todos se juntaron y ir a la cancha de Cerro, que era el estadio, digo, iban todos juntos para ahí y es cerca, ¿no? Entonces, los alquileres hoy en día se terminan concentrando donde hay mayor cantidad de edificios, esa es una realidad. No quita que las Mercedes tenga alquileres, que Barrio Jara tenga alquileres, de que obviamente la zona del CIR, que está teniendo un montón de edificios con otras prestaciones, tenga un montón de alquileres, pero el location sigue primando. Por algo vamos al location Shopping del Sol. Sí. Digo, si tenés tanta cantidad de edificios es porque las oficinas se están construyendo ahí. Van a haber en los próximos años, sobre Juan 23 se están haciendo otro edificio de oficinas. Se vienen oficinas muy importantes a nivel de edificios de oficinas, me estoy hablando, ¿no? Y quieras o no, siempre terminás teniendo un extranjero, alguien referente de determinadas empresas internacionales y todo lo demás, y lo terminan ubicando en una zona que realmente se sienta cómodo, ¿no? Digo, les pregunto a ustedes, Sí. tienen que ir a trabajar a Nueva York, te mandan una oficina en Manhattan y tenés que ir a Queens. Y sí, me estás matando. Claro. Me está matando. ¿Dónde vas a ir a alquilar? Y sí, seguramente tu empresa ya tenga en cuenta de que si vas a ir a trabajar a Manhattan, tu apartamento chico, diminuto, de 25 metros cuadrados, porque no vayas a pedir más, va a estar ahí cerca, por lo menos para que vos te sientas cómodo. Entonces, es ahí donde termina tomando importancia es las zonas. A ver, creo que en los últimos 10 años, al menos en los que estoy yo, obviamente todos hablamos del centro que está un poquito venido a menos, que las oficinas no están tan lindas. Y la zona Shopping del Sol empezó a tomar todo eso como decir, bueno, hagamos oficinas, se contagió Mariscal y ahí aprovechó un poco la zona del CIR para construir. Bueno, ¿dónde quiere alquilar la gente? Y quiere estar alquilando donde está trabajando. Sí. Es decir, yo tengo chicos en la oficina que hoy en día viven más en Fernando de la Mora, viven más en Lambaré y todo lo demás, y cada vez piensan más en decir, bueno, me quiero mudar un poco más cerca de mi trabajo, no quiero estar 45 minutos luchando con el tránsito. Y estamos hablando de 45 cuando hay gente que sabemos que tarda 2 horas, ¿no? Y Ahora en diciembre, ¿verdad? sabemos que el alquiler obviamente en estas zonas es más alto, pero recién estábamos tomando un café antes de iniciar esto, que vos crees que les va a salir más barato vivir en este tipo de zonas cerca de sus lugares de trabajo por un tema de movilidad, de tiempo, calidad de vida y un montón de cosas. A ver, hay un razonamiento que por ahí no lo hacemos, ¿no? Que no solamente tema tiempo, sino es tema combustible. ¿Cuánto gastas por combustible en irte hasta el lado? Capaz que ese tema de combustible lo trasladás al alquiler y el alquiler te termina saliendo menos de lo que vos gastás yéndote a otra zona. Hicimos los cálculos, sí. Y vos decís, che, pero trasladate esos costos y en vez de pagar, capaz que estamos hablando de $150 en combustibles, lo trasladás a un alquiler y ese alquiler te va a salir menos en una zona cerca de tu trabajo, no vas a usar el auto tanto y vas a poder estar a 10 minutos y vas a ganar no solamente en combustible, en deterioro del auto, sí, pero Te podías comprar tu casa, pero lo fundamental de la vida del ser humano, tiempo. Tiempo. Llegar temprano, ir a ver a tu familia, o sea, no. Es decir, en vez de estar, capaz que recuperás 1 hora y media al día, de estar cerca de tu familia, y vos decís, ok, prioricemos eso, porque realmente
Es decir, si bien vamos, se supone que vamos camino a una vía eléctrica a nivel de autos, creo que todavía está lejos. Entonces, digo, hoy en día, si bien hay autos eléctricos y todo lo demás, estamos hablando de autos a veces caros. Y hoy en día tenemos que pasar por lo que tiene que ver con el combustible. Pero igualmente el tiempo, el tránsito, y estamos hablando solamente de trabajo, pero tenés que llevar al chico al colegio, tenés también el tema que hablamos mucho es el tema del ocio, o sea, terminar tu trabajo y si vivís lejos no tenés posibilidad de irte a tomar un trago con tus amigos, nada, tenés que irte. Sin duda. Mismo con los estudios, con todo, absolutamente todo. A mí me sorprendía, por ejemplo, a nivel de cuando llegué, que a las 9 de la noche en la plaza de comidas del shopping no tuviera gente. No tenía gente. Es decir, a las 9 de la noche, ¿qué le pasaba a la gente? Se tenía que ir, porque obviamente. Claro. A las 10, 10 y media de la noche tenía que estar acostada, porque al otro día se tenía que levantar a las 5 de la mañana. Sí. ¿Ah? Para evitar el tráfico. Para evitar el tráfico. Claro, mientras más temprano como que llegas más rápido, pero igual el tiempo que perdiste, que quemaste es mayor incluso. Sí, sí. Mientras más antes te levantas. Y sin embargo, olvídate de que un uruguayo se va a acostar a las 9 y media de la noche, ¿no? Nosotros los uruguayos somos tarderos, a las 12 con suerte nos estamos acostando. Y eso tiene que ver entonces con la valorización, porque a medida que la gente vaya priorizando la calidad de vida, el tiempo y demás, o sea, estas zonas por supuesto van a crecer en valor tanto de valores por metro cuadrado como de alquiler también, me imagino. Exacto. Sí, sin duda, obviamente. Digo, no quita de que para alguien que vaya a vivir en esta zona, sobre todo pensando en familias y todo lo demás, el valor que va a encontrar menor es en Pozo. Y obviamente ahí es donde tenemos que apelar justamente a empresas desarrolladoras confiables, que realmente ya tengan un bagaje de edificios capaz que terminado y demás, porque no me gustaría ver a Paraguay, hoy que soy un residente acá, no me gustaría ver a Paraguay con elefantes blancos donde realmente la gente deje de creer en el mundo inmobiliario. Pero el hecho de que la gente también pueda acceder a una vivienda con un valor menor, comprando un pozo y diciendo, bueno, ok, tengo mi casa, pero va a estar dentro de 2 años, y no comprando la terminada, también es importante para esa persona, ¿no? Sobre todo a nivel de vivienda, y que no solamente los inversores se lo lleven a las propiedades. ¿Termina pasando? Sí, capaz que el 70% de los apartamentos, y creo que pasa en un montón de lados, el 70% terminan comprando los inversores, que después buscan una salida y que vas a poder comprar tu apartamento sin ningún tipo de problemas, y se supone que el 100%, el 80% después es el consumidor final. Claro. Es una realidad. Así es. ¿No? Pero también el hecho de poder ayudar al cliente final a comprar en Pozo, a comprar con créditos y a comprar con un montón de connotaciones varias, va a hacer que también el mercado inmobiliario en Paraguay se asiente de mejor manera también, ¿no? Claro. Bueno, y hablaste recién del tema de los inversores, 70% inversores. Bueno, en nuestra audiencia creo que el 99% son inversores, obviamente acá en el podcast de ProInvest. Y surge siempre la pregunta, bueno, ¿qué porcentaje de estos inversionistas son extranjeros y qué porcentaje son paraguayos? Siempre nosotros decimos acá en ProInvest, nosotros tenemos un 71% de inversores locales. Creemos que es porque justamente Ariel, Manfred y yo somos paraguayos y de repente hay muchos desarrolladores extranjeros que por supuesto traen un montón de capital afuera. Pero en tu experiencia, que es más agnóstica y más trabajas con varios desarrolladores, tu percepción, ¿qué porcentaje son inversionistas extranjeros y qué porcentaje son paraguayos? Bien. La realidad es que hoy en día es un 50-50 en Paraguay. Digo, así como a ustedes les pasa de que tienen un 70% paraguayos, un 30% extranjeros, hay otros que les pasa exactamente al revés. Conozco edificios donde el 100% son paraguayos y conozco edificios donde el 100% son extranjeros. Hoy en día, obviamente, tendríamos que ir a datos fidedignos de qué es lo que pasa, pero obviamente en Paraguay los datos son bastante efímeros y no tenés tanto dato. Esa es una realidad. Terminás teniendo un papel en base a confianza y no tenés una realidad, porque aparte mismo ese papel que vos firmás como boleto de compra-venta, que es válido para ambas partes,
después cuando termina pasando al consumidor final, capaz que ese consumidor final es paraguayo. Sí. Y capaz que nunca pasó por un registro. Entonces, eso hace que realmente no haya tanta información en la calle. La realidad es que hoy en día, por lo que nos pasa a nosotros, sobre todo a nivel del portal y sobre todo a nivel de lo que tiene que ver con visitas al portal, el 90%, 85% de las visitas son de paraguayos, un 8% es de argentinos, un 4% es de uruguayos y el resto es de otras partes del mundo. Entonces, eso está bueno, ese dato es muy bueno. El 85% son de paraguayos. Sí. Es decir, obviamente, después tenés que ver qué es lo que buscan. Obviamente. ¿Qué terminan comprando? Es un portal inmobiliario donde tenés 170.000 propiedades, donde capaz que el 90% son viviendas usadas, donde hay casas, donde hay dúplex, donde hay oficinas, donde hay un montón de cosas que hacen que, obviamente, tengas un montón de propiedades en la vuelta, ¿no? Pero solo el 8% son argentinos. Después es las campañas que cada desarrollador hace propias afuera, ¿no? Y que salen a buscar desarrolladores afuera, inversores afuera, y las mismas campañas que Infocasas ha hecho con cada uno de los desarrolladores, yendo a buscar inversores afuera, porque obviamente Paraguay hoy en día está en buena vista con la gente y podés pregonar eso en el exterior y decir, bueno, salgamos afuera, salgamos a ofrecer los buenos productos. En Uruguay no existen productos que tengan gimnasio, sauna, piscina, Zoom, un montón de oferta que tienen los apartamentos hoy en día en Paraguay con amenities de primer nivel al precio de los apartamentos de Paraguay. No existe. No existe. Y una cosa que mencionaste hace rato, pero no te quise interrumpir, el tema del posicionamiento de Asunción con respecto a otras capitales, y vos hablabas de que, bueno, no estamos en una burbuja. Hoy en día hay una diferencia, como mencionaste recién, muy grande entre el valor metro cuadrado en capitales de Uruguay o en ciudades importantes de Brasil y Argentina, y Asunción está muy por debajo del promedio de estas ciudades. Y lo que nosotros siempre decimos, o sea, eso no va a durar mucho, o sea, va a terminar, no sé si igual, pero por lo menos la diferencia va a ser mucho menor. No estamos en una burbuja, como dijiste. A ver, Paraguay hoy en día tiene un metro cuadrado promedio de 1.600 dólares. Estamos hablando que Montevideo, su metro cuadrado son 3.000. Buenos Aires, con lo que ha crecido, creo que va camino a los 3.000 y pico de dólares, 3.500 dólares. Chile más o menos anda en ese precio. Está más o menos al precio de Uruguay. San Pablo, las grandes ciudades de América, los metros cuadrados andan por encima de los 2.800 dólares. ¿Tá? Y te puedo asegurar que casi ninguno de esos apartamentos que vos ves a ese precio tengan amenities. Como lo que mencionaste recién. Paraguay te ofrece ese precio en metro cuadrado con amenities. ¿Ah? Y cuando hablas de despensas, estás hablando de despensas otra vez bajas. Otra vez bajas. Es decir, obviamente, ¿no? Paraguay hoy en día, a nivel económico, ha hecho bien los deberes. Y creo que en este año tuvimos 2 meses que en vez de tener inflación, tuvimos deflación. ¿Tá? Uruguay este año logró su inflación, creo que fue la más baja de los últimos años, creo que estuvo en 4,5. Argentina logró este mes de noviembre, creo que logró una inflación del 4%, cosa que hace años que no la logra. Pero otra vez, más allá de que los demás países hayan bajado su inflación, Paraguay tiene una deflación. Entonces, es decir, Paraguay, sus connotaciones hacen de que realmente determinados precios puedan llegar a variar, pero capaz que, obviamente, con la gran inversión que tenés, capaz que de 1.600 pasas a 1.700, 1.800. Y no deja de estar mal comparado con lo que va a pasar en el resto de las ciudades, que seguramente siga creciendo ese valor metro cuadrado. Bueno, y eso, hablando un poco de los inversores extranjeros, sin duda antes, hace 10 años, ¿verdad? Eran mucho más los inversores extranjeros los que venían. Al paraguayo todavía le costaba, por ejemplo, invertir en Pozo, entender el valor de un inmueble. Pero para los argentinos, sobre todo en aquella época, era súper fácil, era ver lo que estaba pasando en su país y mirar al lado y se decían, acá está muy barato, ¿sí?
Entonces tenían mucho más experiencia en este tipo de cosas y supieron ver el valor. Y pasa mucho, gente que de repente encuentra que en Montevideo el precio por metro cuadrado está muy caro, ve a Asunción y dice es un regalo. Entonces esa es la ventaja que tiene el extranjero que la ve, digamos, porque vive. En cambio acá todavía muchos paraguayos incrédulos, pero cada vez son más los inversores paraguayos. ¿Sí? Sí, sí, No, es no así, sé. digo, obviamente para el argentino o para el uruguayo ver la realidad de Uruguay y ver la de Paraguay dice, "Oh, me lleva a querer invertir". Obviamente, y en Uruguay también pasó lo mismo, en un momento los argentinos fueron, empezaron a comprar y el uruguayo estaba como incrédulo a todo eso. Y obviamente después terminó pasando un poco más que los uruguayos empezaron a invertir mucho más en inmuebles. No dejan de ser ciudades y sobre todo por ahí, para nosotros que estamos más acostumbrados, como decíamos hoy, tanto Paraguay como el Uruguay rodeados de argentinos y brasileros, no dejan de ser esas ciudades que nos terminan un poco consumiendo, en el buen sentido, Claro. consumiendo los productos nuestros, ¿no? No es lo mismo poner un producto para uruguayos o para paraguayos que ponerlo para argentinos. No es lo mismo. No. No es lo mismo. Brasil porque nos queda, como quien dice, más lejos, por llamarlo de alguna manera, donde tenés una barrera idiomática. Pero esa misma gente es la que te termina viendo ya cosas que pasaron en el país y capaz que terminan comprando 1000 argentinos y que para Paraguay es una enormidad, para Uruguay ni te cuento, que te compren 1000 ya es una locura, ¿tá? Y te cambia el mercado, te cambia el mercado. Pero obviamente el paraguayo hoy en día entiende por dónde va el camino inmobiliario, la rentabilidad del camino inmobiliario, cómo invertir, cuándo invertir y todo lo demás. Y eso hace que realmente empiece a invertir mucho más en apartamentos, en pozo, en entrar, salir, quedárselo para alquilar. De por sí he visto en los últimos años locales, desarrolladores locales construyendo para ellos mismos sin vender absolutamente ni un piso, nada más que para renta, y se empieza a acostumbrar a decir, che, en el mundo inmobiliario hay una muy buena rentabilidad, una muy buena salida y lo voy a aprovechar. Alejandro, hagamos una escala, ¿sí? Basándonos un poco en los valores o la información que tenés como Infocasa en el sentido de tipologías. ¿Cuáles son las más buscadas en base a la información, repito, de Infocasa en tipología de 1, de 2, de 3 habitaciones, monoambientes? ¿Tenés eso como que mapeado a grandes rasgos? Sí, claro, obvio. Lo más buscado hoy en día sigue siendo un dormitorio. 2 dormitorios es lo que sigue. No gusta tanto el monoambiente. Es decir, gusta obviamente, porque obviamente tiene una connotación de buen precio y demás, ¿no? De renta. Sí, obviamente. Lo que pasa es que capaz que a nivel de lo que puede ser alquilar un monoambiente con un dormitorio, los precios en Paraguay terminan haciendo que te sientas un poquito más cómodo en un dormitorio. Pones un monoambiente a la venta y se venden. Es así. Es indudable. Por el ticket que tiene. Y alquilarlo ni hablar. Obviamente. Si está bien ubicado. Obviamente. Sí, lo que vemos también de monoambientes es que hay monoambientes de 29 hasta a veces monoambientes de 40 y ahí sí la relación con un departamento de un dormitorio es... Exactamente, Sí. exactamente. Entonces ahí es donde, y capaz que te gusta esa privacidad del dormitorio y todo lo demás, Claro. ¿no? Pero sin duda el monoambiente y el dormitorio sigue siendo lo más atractivo. Y hoy en día, de verdad, lo que termina pasando es que los 3 dormitorios terminan quedando grandes, porque la gran mayoría de las familias hoy en día están en 1, 2 hijos, ya un poquito familias más acotadas, Sí. es decir, me pasa un poco a nivel de la oficina, yo le comentaba a Juan, la gran mayoría de los chicos que están en mi oficina no quieren tener más de un hijo. En un hijo me planto y estoy perfecto. Y decís, ok, ¿qué pasó con el Paraguay de antes, el que tenían 4? No, está bien. Mis padres podían. Hoy quiero... Y está buenísimo porque quieren concentrarse en el estudio, quieren concentrarse en salir, Claro. quieren concentrarse a veces Tiene otras prioridades. otras prioridades. Que de verdad fue muy rápido el cambio en Paraguay. Para mí, por lo menos, fue muy rápido. Me acostumbré a las familias de 4 personas, que todo el mundo te decía, no, somos 4 hermanos, 4 hermanos, 4 hermanos, 5. Y ahora de acá a futuro es uno. Déjame crecer, déjame vivir mi vida un poquito más.
25, y ni que hablar de la edad de casamiento, ¿no? Tipo 28, 29 años con suerte. Sí, antes era al revés, 18, 20 años ya estaba. A los 22 si no estabas casado en Sí. Paraguay, tipo onda, te ¿Qué casaban. te pasa, verdad? ¿Qué te está pasando? Te casaban. Sí. Es decir, no, y ahora es 28 y hasta en eso Paraguay se está acostumbrando a lo que tiene que ver con el mundo de hoy, que termina pasando eso. Es decir, en Uruguay ya hace rato que pasa, ¿no? Pero las familias entienden de que no es que un hijo sea un gasto, pero obviamente, pero termina siendo, querés tenerlo bien, obviamente estás... Dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo y estás influenciado por todo lo que te dice el mundo, de decir, che, si vas a tener un hijo, tenés que darle tiempo y tenés que darle su lugar y tenés que... Entonces decir, ok, dale, pero le voy a dar un tiempo, pero prefiero entonces, en vez de tenerlo a los 24, tenerlo a los 27. Claro. Ya cuando me desarrollé, ya cuando estudié, ya cuando tuve mis cosas, mi casa, viví con mi pareja 2 años, ok, bueno, ahora es momento de tener un hijo. Entonces ahí es donde un dormitorio termina siendo fundamental para la gran mayoría de las parejas que hoy en día y el 2 dormitorios un poquito más adelante. Sí. Bueno, y dentro de esas tipologías, ahí también está el perfil de compra. Por ejemplo, Monoambientes lo compra más, obviamente, un inversor, no lo va a comprar una familia ni nada. Entonces, un dormitorio también va más relacionado a un inversor. Pero después, si bien dijiste la demanda de los departamentos de 2 dormitorios, le sigue a la de un dormitorio. Pero otra cosa súper importante que nosotros vemos es la oferta de 2 dormitorios. O sea, la oferta en un edificio de departamentos de 2 dormitorios es un 10%, capaz a veces un 15% Sí. del total de unidades. Y por más de que haya a lo mejor un poco menos demanda, la oferta ser restringida, digamos, tienen mucho valor. Y hace rato estábamos hablando cuando tomamos el café que la gente cuando empiezan a salir estos créditos hipotecarios lo que más va a buscar obviamente es de 2 dormitorios. Por más que tenga un hijo o ninguno, quiere ese espacio adicional y bueno, por ende, cuando salgan estos créditos hipotecarios y se valoricen, o sea, se van a valorizar mucho más estas unidades de 2 dormitorios. No sé qué pensás de eso, Ale. Sin duda, obviamente lo que tiene que ver con las familias van a buscar los 2 dormitorios en edificios que uno también esas connotaciones de que Paraguay está transitando es, la gente no estaba acostumbrada a los gastos comunes, ¿no? Pero los gastos comunes es el dúplex que tenés en tu casa o que tenés que cortar el pasto vos, la casa, o tenés que mantener la piscina vos y tenés que pagarle a alguien y que le pagás 500.000 guaraníes a alguien para que te mantenga la piscina, otro para que... Y vos decís, pero para traslado esos costos y la seguridad. Claro. Entonces, 4 veces más abajo en un edificio. trasladás esos costos a un edificio, pagar los gastos comunes, dejaste la puerta abierta sin... Capaz que no podés salir afuera, pero no tenés ni que cerrar, agarrás, cerraste la puerta y te fuiste. Ya está, y se terminó. Entonces ahí es donde la familia empieza a priorizar, decir, che, pero pará, por la misma plata nos vamos a un edificio con amenities, donde tenemos nuestro parrillero, donde nadie nos molesta, donde podemos hacer nuestras propias cosas. Donde estamos más cerca de nuestro lugar de trabajo. Y obviamente la familia, y te lo digo porque me pasa y lo escucho y lo veo, el 2 dormitorios termina priorizando las familias nuevas, aquellos que ya tienen ya un futuro más organizado, ya tienen su buen trabajo estable y dicen, bueno, obviamente hoy en día es momento de 2 dormitorios. ¿A dónde vamos? Y bueno, un edificio acá nomás, que tengamos absolutamente todo. No hay duda de que obviamente el vivir en un dúplex o tener la casa y todo lo demás te hace sentir un poquito más aireado y todo lo demás, pero qué mejor que estar en un edificio, mirar las vistas de Paraguay y no preocuparte por nada. Ya está, no tenés que preocuparte por el que pasó por la puerta, el que no pasó, si tenés que poner rejas, si tenés que aumentarlas, si te cortaron... No, te olvidás de los problemas. Así es. Y hoy en día los jóvenes están viendo eso y empiezan a buscar mucho más, y sobre todo ahí obviamente el paraguayo empieza a buscar mucho más la seguridad, la comodidad, el tiempo y priorizar las cosas que realmente le importan en la vida. Sí, hay una cuestión que dice justamente que al final todo es un cúmulo de decisiones. Al final lo que falta es tomar esa decisión, ¿verdad? De mudarte a un lugar distinto, obviamente va a ser distinto,
pero mucho más beneficioso en muchos sentidos. Y hablando de decisiones, Alejandro, ¿qué factores crees vos que son los más importantes al momento de la toma de decisión de los compradores? ¿Crees que son los amenities, la ubicación, es el precio? Principalmente, ¿cuál crees que es? Compradores y después contarnos también inquilinos a lo mejor, ¿verdad? Claro. Que son dos cosas parecidas, pero A nivel de comprador, sin duda el Sí. precio. Precio. A nivel de inversores, el precio. Ujú. Después, si tiene amenities o no, obviamente termina siendo fundamental el precio que le estás dando. No es lo mismo, está bien, me das amenities, pero el valor metro cuadrado se me va a 2.100, $2.200, obviamente ya se me vuelve impagable. Para eso van y compran en Argentina o compran en Uruguay. Ya Claro. está. Algo mucho más seguro, más cerca de su casa y tiene la inversión ahí. Entonces, si viene con amenities y hace que no suba el precio, obviamente le gusta más, pero lo que termina priorizando el inversor es precio. Capaz que a la hora de lo que tiene que ver con el inquilino, sobre todo, es, bueno, ok, dale, perfecto. Voy a enviar los precios. Y en base a ver los precios es un comparativo de qué tiene cada uno. No deja de ser fundamental el precio. No es lo mismo un alquiler de $600 a un alquiler de 800 a un alquiler de 400. En Paraguay eso se nota y se nota mucho. Estás Se hablando, contrata mucho, sí. estás hablando de $200 de diferencia, que son prácticamente que 1.500.000 guaraníes. ¿Tá? Entonces, eso hace que realmente tenga una connotación indirecta sobre lo que es el salario. Totalmente. Entonces, cuando hablas de esas connotaciones, hablas de, bueno, ok, dale, perfecto. ¿Qué me ofrece el de 400? ¿Qué me ofrece el de 600? ¿Qué me ofrece el de 800? Obviamente no vas a saltar de un 400 a un 800, pero capaz que con determinadas cositas puedes saltar de un 400 a un 600. Bien. O de un 600 a un 800. Obviamente es qué amenities tiene, si no tiene, pero sin duda que el precio... ¿Puedo pagar 400? Voy a pagar 400 con lo que tenga. Pero a nivel de lo que tiene que ver con una diferencia muy chiquita en el precio, los amenities empiezan a tomar una preponderancia importante, ¿no? Y en cuanto a la ubicación, toma preponderancia al momento de la toma. Sí, obvio, la ubicación es fundamental. Es fundamental. Claro, lo dijiste varias veces, pero igual quería. Es fundamental, digo. Sobre todo para lo que tiene que ver más allá de un lugar de trabajo que lo podés tener cerca, bienvenido sea. Claro. Pero también después es para el día en la familia, el ir a, no sé, a comer y te sentirte cómodo yendo a 3 cuadras de tu casa, te vas a un shopping, que hoy en día los shoppings y de verdad tienen una variedad de gastronomía increíble, increíble. Entonces ahí te sentís cómodo de ir cerca de tu casa, comer, volvés, vas a la piscina. Es decir, obviamente hace calor en Paraguay, ¿no? Estamos de acuerdo. Claro. Pero tener esas cositas que realmente hacen que tu vida sea mucho más cerca de tu casa. Y que el mover el auto ya sea hasta una pereza. Sí. ¿Tá? Muchas veces lo es. Entonces, es decir, voy caminando. Obviamente, tenés tus días de 48 grados que no tenés ganas ni de pisar la vereda, pero me pasa a mí de que de repente, un poco por la zona donde estoy, moverme, me compré una bicicleta y no la he usado. Pero capaz que te mudas Mañana ya vas a usar, no te preocupes, a otra pobrecito. zona, sí, mañana va a estar más fresco. Te mudas a otra zona y ya ahí tenés una practicidad para mover la bicicleta y decís, me muevo en bicicleta y no estoy moviendo el auto y hago un poquito más de otro tipo de cositas que realmente están buenas dentro de la vida de la gente. Nos gusta andar en bicicleta. Nos gusta andar en bicicleta. Sí, sí. Aprendimos desde los 3 años a andar en bicicleta y nuestro sueño era andar en bicicleta. Se reparte a lo largo de la vida. La bicicleta nos gusta. Sí. El tema es, obviamente, cuánto nos ayuda la municipalidad, cuánto nos ayuda el gobierno a que realmente podamos andar cómodos en bicicleta, sin charcos, sin un montón de que no te respeten y un montón de cosas más, que la vida encamina para eso. Van a Blanda y casi no tenés autos. Sí. Es todo bicicletas. Y una alternativa también a la gente que bueno, no puede andar en bicicleta o no quiere o hace mucho calor es el tema de que igual no saca el auto y prefiere alquilar, o sea, contratar un Bolt o un Uber, porque estacionar es un problema y de repente quisiste irte en auto para tener una comodidad, qué sé yo, tuviste que estacionar a 5 o 6 cuadras. Te limita a poder Cuando tomar un poco. las veces que visité con la pareja. Infocasas, nada, estaciono en el shopping, ¿verdad?
Sí, ya sé. Y nada, o si no directamente ya me reúno nomás con tu gente en el shopping para no tener que, porque es imposible. Gente también que trabaja en el Paseo de la Galería me dice yo me voy en Bolt nomás porque encontrar estacionamiento del Paseo de la Galería encuentro pero después de 20 minutos. ¿Sí? El otro día tuve un evento en Paseo de la Galería, estuve 20 minutos y ya casi cancelé nomás la reunión porque ya iba a llegar tarde. Al final encontré un lugar, pero la gente prefiere, o si no es caminando, en bicicleta o también en Bolt o en Uber. Claro, en otro tipo de movilidades. Y realmente nosotros creemos, Alejandro, que la gente está dispuesta a pagar eso porque es, digamos, es calidad de vida, es mayor tiempo. Y con los datos que ustedes tienen, tener un promedio de cuánto están dispuestos a pagar por algunas zonas premium? Nosotros le llamamos zonas premium a esta, no porque la calle sea, ¿verdad?, pintada en color de blanco marfil, sino porque todo tenés cerca, o sea, universidades, centros comerciales, hospitales, todo, podés salir y es seguro. ¿Cuánto en promedio por esas unidades que vos mencionaste hace rato, la de una habitación, por ejemplo? Y estas zonas están pagando 600, $650 más o menos. En cuanto a lo que es renta tradicional. Sí, renta tradicional, sí, Claro, sí, 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 bien. sí, sí. Sí, en Airbnb y dependiendo la zona, hay apartamentos que pueden estar en $55, 55. Bien. Y ahí estás hablando que la alquilás. Obviamente tenés que pensar en un alquiler de Airbnb, que por lo general tu promedio debería ser 15 días, ¿no? Estás hablando de que son 10 días son $550, 15 días estás hablando que son 800 y pico de dólares. Está, ok, dale. No sabes quién te lo usa, quién te rompe, obviamente tenés otro tipo de cosas donde tenés que reponer cosas, donde el apartamento en vez de salirte $80.000 te salió 88, 90 con respecto a cómo El lo, equipamiento, sí. lo amoblaste, obviamente si pusiste cosas de buena calidad y todo lo demás, y obviamente ya aumentaste el valor de lo que tiene que ver con el apartamento. Capaz que, por eso, ahora, podés tener meses de 10 días de alquiler y estás exactamente en el mismo precio de renta tradicional. Podés tener meses que son de 15, podés tener meses de 20 y podés tener meses de 30. Sí, capaz que hay meses que no tenés nada. Sí. Porque obviamente la oferta empieza a aumentar. Un buen promedio son 15 días. Esos 15 días más o menos hacen $850, más o menos. Bien. 850, 900. Está bien, está buenísimo, sí. Obviamente, después tenés una competencia importante y tampoco es que tengas una salida de Airbnb que vos decís, hay 1 millón de personas para Airbnb. Bueno, sí, está, te pasa. Depende Claro. mucho de la zona. Sin Siempre se duda. concentran justamente, como dijiste hace rato, hablabas del evento que hubo el partido de ¿quién era? De Racing, de River, De Racing. Y yo recuerdo que en nuestros Airbnb que están acá en esta zona y una persona preguntó ¿a cuántos minutos del estadio está el Airbnb? O sea, no está cerca del estadio nuestro Airbnb que está acá en Villamorra, pero le dije, mira, estás, qué sé yo, 15 minutos o algo así, pero acá estás a 3 cuadras del shopping, a 2 cuadras de los restaurantes más importantes, ¡pum!, reservado, ¿verdad? Entonces, eso tiene mucho que ver también con la zona y claro, se busca mucho Airbnb en estas zonas corporativas, donde hay mucho, bueno, centro comercial también, restaurantes, y sí, obviamente en otras zonas es mucho menor la demanda. Hablabas entonces de departamentos de un dormitorio de 600 a 650 en alquiler tradicional y el de 2 dormitorios, Ale. Y ahí te está yendo a 800, 850 más o menos. En alquiler tradicional, bien. Súper bien, Alejandro. A ver, nosotros vamos a poner la dirección de tu página y demás, pero me gustaría que nos comentes qué otro servicio ofrece Infocasa, cómo pueden hacer para contactar contigo, no sé. Imagínate que no sabemos nada y bueno, este es el momento de vender un poco a Infocasa y que la gente te pueda contactar, pueda poner su propiedad ahí. Ok, www.infocasas.com.pi e Instagram infocasas.pi. A nivel de Infocasas lo que ofrecemos sobre todo a las inmobiliarias es que puedan publicar sus propiedades, toda su gama de propiedades, tienen una cuota mensual básica. A nivel de lo que tiene que ver con el usuario nos encuentra bastante fácil y después lo que tiene que ver con los desarrolladores encontramos justamente a través de los desarrolladores poder hacerles campañas de marketing donde Sí. tenemos nuestro marketing propio, donde tenemos ITs, donde nos hacen las campañas de marketing para ustedes. Hacemos hoy en día muchos eventos, tenemos el Homefest, que es como la vedette de Infocasas, es el evento más grande que hacemos. El Homefest está presente en Uruguay, nace en Uruguay,
Está en Paraguay, está en Chile, está en Colombia y en Panamá. Es un evento que el año pasado tuvimos 20.000 personas. Creo que Juan fue partícipe de eso. Sí, sí, sí. Y la verdad que estuvo muy bueno. Involucra muchas más marcas, pero tratamos de hacer que el HomeFest sea como la vidriera no solamente del mundo inmobiliario, sino también de lo que tiene que ver con todo lo que involucra el mundo inmobiliario, sea tu auto, sea tu mueble, sea la pintura, pero que todo lo que sea del mundo inmobiliario esté presente en el HomeFest. Y la verdad que el año pasado estuvo muy bueno. Cada vez mejorando. Y bueno, es un poco la idea. Sí. El año que viene esperemos que sea mejor. Pero bueno, eso es Infocasas, somos un portal inmobiliario que tratamos de trabajar todos los días en pos de que el mercado mejore. Buenísimo, Alejandro. Yo creo que fue un episodio, no sé, Juan, si opinas lo mismo, llenísimo de información, de datos, sobre todo de insights que son exclusivos, ¿no? Cualquiera le tiene una persona como vos, Alejandro, que se basa en datos, que está hace muchísimo tiempo. Así es que lo único que nos queda es agradecerte un montón tu tiempo, nos esperaste un poco incluso. Así es que compartir la experiencia, los conocimientos que vos tenés, basándote en datos, que no es lo que te cuentan por ahí, es muy, muy importante, y sobre todo datos que tienen que ver sobre el mercado inmobiliario en Asunción, que es lo que nosotros también hacemos. Así es que gracias en serio, Alejandro, por tu tiempo, y esperamos contar contigo de vuelta para hablar quizá de otros temas, porque creo que quedan un montón de pelotas ahí saltando, así es que esperándote también pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias Juan, gracias Ariel por la invitación. Un placer compartir con ustedes estos minutos. Tratamos de canalizar la información, tratamos de hacer que el mercado inmobiliario funcione. Obviamente, cuando entran en el portal hay gráficas de comparativo de precios y demás que hace que la gente pueda comparar de primera mano. Obviamente usamos no solamente el Big Data de Infocasas, porque cada punto de pixel que se hace en el portal se estudia y queda registrado, así que usamos todo lo que tiene que ver con el Big Data del portal, y obviamente para un montón de cosas usamos inteligencia artificial. Tenemos una cabina como esta con 1200 celulares que hacemos bot también, donde hacemos campañas de marketing. Entonces, estamos siempre en contacto 24/7 con el cliente. Nosotros tenemos un tiempo finito, internet no. Entonces, todo lo que nosotros estamos durmiendo, descansando o tomando un café, internet sigue trabajando por nosotros. Y ahí es donde está la información hoy en día, porque no hay persona que no esté usando internet, sea un niño de 2 años hasta una persona de 98. Entonces, todo lo que vos hagas hoy en día está registrado, a veces para bien, a veces para mal, lamentablemente. Sí. Pero a nivel de lo que tiene que ver con nosotros, por lo menos tratamos de usarla para bien y tratar de que el mercado inmobiliario crezca. Básicamente es eso. Entonces, para mí es un gusto, estoy a las órdenes cuando quieran, y bueno, sigamos debatiendo y hablando del mercado inmobiliario que nos gusta tanto. Gracias. Y bueno, y si buscan entonces adquirir más conocimiento sobre inversiones en departamentos rentables en Asunción y conocer obviamente también proyectos inmobiliarios estratégicos, aparte de visitar a Infocasas, obviamente, nos pueden seguir en las redes. Nosotros estamos como ProInvestPY en Instagram. Estamos en YouTube también, donde se van subiendo este tipo de contenidos. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Alejandro. Y nos vemos en el próximo podcast de ProInvest. Gracias.